Preparado, listo. Acción. Bueno, pues nada, chicos, vamos a ir con un bizcocho post-pandémico. A ver qué tal sale. Vamos a ver. Vamos a coger todos los huevos y los vamos a coger. Los tenemos todos los ingredientes a temperatura ambiente para que salga bien la receta. Si no, la receta va a costar de 3 huevos, 250 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, luego son 125 mililitros de leche, 100 mililitros de aceite, unos 50 gramos de mantequilla, unos 50 gramos o 75 gramos de ciruelas picadas en trocitos que tenemos por ahí. Luego voy a añadirle también unas poquitas semillas de chía, que lleva también unos 20-30 gramitos. Y luego aquí tenemos una cucharada de levadura en polvo química, que es la levadura que usamos normalmente para los bizcochos o para las magdalenas o esas cosas. Bueno, pues los 3 huevos los echamos en el bol. A ver, con cuidadito. Uy, con cuidado de no echar ninguna cáscara dentro. Si se nos cae una cáscara, que me parece a mí que se nos ha caído una, pues la sacamos con una cucharita. A ver si sale. Despacito. Uy, esto tienes que aprender a pescar primero. Y nada, y sacamos la esa. Y aquí aprendemos a hacer todo. Bueno, pues esto cogemos la mitad del azúcar aproximadamente y lo batimos con los huevos, con los 3 huevos, hasta que forme una espuma y doble más o menos la cantidad. Ahí ya lo pondría. Y ahora incorporamos el resto del azúcar, los ingredientes líquidos como la leche y el aceite. Y en este paso también yo le voy a poner un poquito, una cucharadita aproximadamente de mantequilla y las semillas de chía. Y ahora voy a coger un poquito de harina, se lo voy a echar a las ciruelas y las voy a enharinar un poquito para integrarlas dentro de lo que es la masa. ¿De acuerdo? Y estas las vamos a añadir cuando añadamos la harina al proceso. Entonces ahora ya cogemos esto y lo batimos bien para que se deshaga bien el azúcar y se integren los ingredientes bien, las semillas de chía. Vale. Pues ahora cogemos la levadura, la echamos en la harina y bueno, yo en este caso tengo un colador un poquito más pequeño, pero vosotros lo podéis hacer con un colador más grande y tardaréis menos. Pero bueno, esto es un proceso un poco lento, pero nos asegura que la harina pues luego suba bien el bizcocho y coja esponjosidad. Y bueno, esto va a tardar un poquito.
Aquí ponemos un vídeo de Bob Esponja de 1 hora después. Esto si quieres puedes pararlo. ¿Paro? Bueno, pues 1 hora después, ya casi hemos terminado con la harina. Venga, tú puedes. Oh, aquí quedan unos pequeños grumitos. Ahí. Y esto es para hacer pan rallado. Para los huevos. Para hacer un pan rallaico. Porque sí. Ya va. Esto cogemos y lo batimos despacito. Despacito por el centro para que no nos queden muchos grumitos. Ni muchos ni pocos. Pues esto ya. Están todos los ingredientes bien integrados y vemos que no hay presencia de grumitos. Bueno, ahora es el momento de echarle las ciruelitas que tenemos por aquí. Se las echamos repartiditas. Y ahora movemos un poquito para moverlas por todo el líquido. A ver. Le vamos a echar también un poquito de canela. Y como no he podido encontrar vainillita, pues le voy a echar un poquito de jengibre. Uy. En vez de que voy a echar más canela. Bien. Vale. Y esto. Bueno, pues el siguiente paso, con la mantequilla que tenemos aquí, cogemos y preparamos todo el borde de un molde. En este caso yo voy a usar una olla que tengo por aquí y le voy a poner bien de mantequilla y un poquito de harina por encima, pues para que no se nos pegue. Se lo pongo bien a todo el bordecito. Podéis utilizar una lengua con su efecto, que también viene muy bien una brochita de pastelería, que la podéis encontrar en cualquier supermercado, tienda de chino de esto de todo a 100. Aquí le decimos el chino. A ver, no teníamos otro nombre más despectivo. Bueno, pues esto. Un poquitito de harina. Y con la ayuda de este cacharrito, espolvoreamos todo el borde. Yeah. Espolvoreamos todo el borde bien. Bueno, si lo hacemos con la mano gastamos un montón de harina, y con esto en un momentito lo tenemos todo. Bueno, pues ahora a continuación vertemos nuestro bizcocho y lo dejamos a reposar aquí un par de minutos
mientras que vamos calentando el horno. Esta mezcla que he hecho es un poco corta para este molde. Lo que podéis hacer es intentar no llenar nunca el molde más de la mitad, pero bueno, con esta mezcla no nos llenará el molde entero, pero sí saldrá un buen bizcocho. Ya sabéis que dobláis la cantidad de ingredientes, podéis sacar un bizcocho más grande, pero intentad que nunca sea la cantidad más de la mitad del molde, porque si no se pone a crecer y se sale de madre y no veas la que liamos por la cocina en el horno. Os lo digo por experiencia propia. Bueno, chicos. Bueno, tercera toma. Bueno chicos, ya tenemos el horno caliente a 175 grados o 180, como tengáis vuestro, como dé más rabia. Yo lo pongo a 175, así tarda un poquito en hacerse un poquito más y no va tan lento y no se quema por arriba ni nada. Bueno, pues eso, ya el horno lo he precalentado, lo he tenido un ratito y voy con él para adentro. Lo cogemos y lo ponemos en la bandeja en el medio. Vamos a ver. Yeah, ahí con cariño. Y lo tenemos aquí por unos 40 minutos. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. ¡Wow! Ha quedado bastante bien, un poquito de... Yo creo que le echaría un poquito más de aceite para que salga un poquito más esponjoso y va a salir un poquito sequito, pero está bastante bueno. Y aquí tenéis el resultado. Ese trocito que falta pues me lo he comido yo para dar fe que estaba bueno. Mira qué pintilla tiene. Bueno, pues nada, si os animáis a hacerlo me dejáis en los comentarios cómo os ha salido el vuestro. Y si os ha gustado el vídeo, pues darle a que me gusta y me podéis seguir el canal, aunque hablo de cosas de electrónica, también de vez en cuando caerá alguna recetita y bueno, y más locuras que se me ocurran por ahí. Pasad buen día y que aproveche.